Hoy veremos neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar. A pesar de ser una causa de morbilidad y mortalidad importante, a menudo se diagnostica con imprecisión y se trata de modo equivocado y se subestima. Históricamente se ha clasificado la neumonía como neumonía nosocomial o intrahospitalaria y neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria. Esta última, en pocas palabras, es una infección del parénquima pulmonar, específicamente en individuos quienes no hayan sido recientemente hospitalizados. Es en esta enfermedad que nos enfocaremos en este video. La neumonía adquirida en la comunidad afecta a personas de todas las edades, aunque la cifra más elevada se observa en los niños de muy corta edad y en los ancianos. Por eso la neumonía adquirida en la comunidad es la principal causa de muerte en personas mayores de 65 años. Existen ciertos factores de riesgo que hacen a un individuo más susceptible a contraer un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad. Estos factores de riesgo son alcoholismo, tabaquismo y o EPOC, neumopatía estructural como bronquiectasias, inmunodepresión como la que está presente en el SIDA, demencia o cuadros convulsivos, insuficiencia cardíaca o enfermedad cerebral vascular, y tener más de 70 años. En los adultos mayores, factores como la disminución de la tos y los reflejos nauseosos, así como el decremento en la respuesta de anticuerpos, aumentan la probabilidad de neumonía. Las bacterias son los principales patógenos causales de neumonía extrahospitalaria y la más común es la Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, se pueden dividir los potenciales patógenos bacterianos causales en típicos y atípicos. En las bacterias típicas se encuentran Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y en algunos pacientes Staphylococcus aureus y bacilos gram negativos como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Dentro de las bacterias atípicas se encuentran Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y especies de Legionella. Los virus más comunes causales de neumonía adquirida en la comunidad son virus de la influenza, parainfluenza y el sincital respiratorio. Se han identificado recientemente ciertos patógenos como causales de neumonía adquirida en la comunidad. Entre ellos están cepas de origen extrahospitalario de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, hantavirus, metapneumovirus y coronavirus. Este último ocasiona el síndrome respiratorio agudo grave, síndrome respiratorio del Medio Oeste y recientemente COVID-19. La neumonía usualmente ocurre por un microorganismo que llega a las vías respiratorias por aspiración desde la orofaringe, pero en algunas ocasiones surge por propagación hematógena, por ejemplo en endocarditis tricuspidia o por extensión contigua desde los espacios pleural o mediastínico infectados. Los factores mecánicos son de importancia decisiva en las defensas del hospedador. Las vibrisas y los cornetes de las vías nasales capturan las grandes partículas inhaladas y las ramificaciones del árbol traqueobronquial atrapan los microbios en el epitelio de revestimiento, donde son eliminados. Además, el reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos brindan protección decisiva contra la broncoaspiración. Cuando se vencen estas barreras, los macrófagos alveolares tienen extraordinaria eficiencia para eliminar los microorganismos. Solo cuando es rebasada la capacidad de los macrófagos alveolares para fagocitar los microorganismos se manifiesta la neumonía clínica. Los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de las vías respiratorias inferiores. Esa respuesta inflamatoria del hospedador y no la proliferación de los microorganismos es el factor que desencadena el síndrome clínico de neumonía. La liberación de mediadores de inflamación ocasionan fiebre. Las quimiosinas estimulan la liberación de neutrófilos, que son atraídos al pulmón y así surge la leucocitosis periférica y aumentan las secreciones purulentas. Incluso los eritrocitos cruzan la membrana alveolo-capilar y como consecuencia hay hemoptisis. La disminución del volumen y la distensibilidad pulmonar y el mayor volumen de secreciones culminan en disnea. El individuo a menudo tiene fiebre, taquicardia, antecedentes de escalofríos y sudoración,
La tos a veces es productiva y expulsa esputo mucoso, purulento o hematoico. Según la gravedad de la infección, el individuo a veces puede decir frases completas o quedarse sin aliento. Y si hay afectación de la pleura, puede surgir dolor pleurítico. Los signos detectados en la exploración física varían con el grado de consolidación pulmonar y la presencia o ausencia de derrame pleural. Es frecuente observar taquipnea y el empleo de músculos accesorios de la respiración. La palpación puede revelar un frémito táctil más intenso o disminuido. En la percusión se encuentra sonido mate y es reflejo de la consolidación subyacente y la presencia de líquido pulmonar y pleural. En la auscultación se perciben a veces estertores crepitantes, ruidos bronquiales y quizá un frote pleural. En el diagnóstico diferencial hay que incluir enfermedades infecciosas y no infecciosas como bronquitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar y neumonitis por hipersensibilidad. Nunca está de más insistir en la importancia de una anamnesis completa. En ocasiones, los resultados del examen radiográfico indican un posible microorganismo causal. Por ejemplo, los nematoceles sugieren infección por Staphylococcus aureus. En una neumonía bacteriana es muy común ver en la radiografía cómo ésta se confina a un solo lóbulo pulmonar. En este ejemplo, la neumonía está confinada al lóbulo superior del pulmón derecho. Para el diagnóstico laboratorial se pueden usar varias técnicas. Tinción de Gram. Con esta técnica se busca asegurar que una muestra de esputo es idónea para ser cultivada. La muestra de esputo, para ser adecuada, debe tener más de 25 neutrófilos y más de 10 células del epitelio escamoso por campo. Reacción de cadena de polimerasa. Se cuenta con variantes de esta misma técnica que amplifica el ADN o ARN del microorganismo para detectar diversos patógenos. Hemocultivos. El índice de confirmación diagnóstica por medio de hemocultivos es decepcionantemente bajo. Solo 5 a 14% de estos hemocultivos obtenidos de pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad son positivos y el patógeno aislado con mayor frecuencia es Streptococcus pneumoniae. La antibiótico-terapia de la neumonía adquirida en la comunidad se divide en 3 grupos: tratamiento para pacientes ambulatorios, tratamiento para pacientes hospitalizados pero no en UCI y tratamiento para pacientes hospitalizados y en UCI. El primer grupo se subdivide en 2 subgrupos. El primer subgrupo es personas que habían estado sanas y que no han recibido antibióticos en los últimos 90 días. Si el paciente está en este subgrupo, su tratamiento es una de 2 opciones. La primera opción es un macrólido, por ejemplo, claritromicina 500 mg vía oral 2 veces al día. Y la segunda opción sería doxiciclina 100 mg vía oral 2 veces al día. El segundo subgrupo son pacientes con otros trastornos concomitantes o que hayan recibido antibiótico-terapia en los últimos 90 días. Si el paciente está en este subgrupo, su tratamiento también es una de 2 opciones. La primera opción es una fluoroquinolona con acción en vías respiratorias, por ejemplo, moxifloxacina 400 mg vía oral al día. Y la segunda opción sería un beta-lactámico, y se prefiere que sea dosis altas de amoxicilina 1 gramo 3 veces al día. El segundo grupo tiene 2 opciones de tratamiento. La primera opción es una fluoroquinolona con acción en vías respiratorias, por ejemplo, moxifloxacina 400 mg al día, pero está la opción de ser administrada vía oral o intravenosa. La segunda opción es un beta-lactámico, por ejemplo, ampicilina 1 o 2 gramos intravenoso cada 4 a 6 horas, y además se le agrega un macrólido, como claritromicina 500 mg vía oral 2 veces al día. El último grupo solo tiene una opción de tratamiento. Esta es un beta-lactámico, por ejemplo, la combinación de ampicilina-sulbactam 2 gramos intravenosos cada 8 horas, y además se le agrega citromicina 1 gramo intravenoso para después seguir con 500 mg intravenosos al día, o una fluoroquinolona como levofloxacina 450 mg intravenosos al día. Bueno, espero que este video les haya ayudado a comprender más a la neumonía adquirida en la comunidad. Muchas gracias y cuídense, que el coronavirus todavía anda rondando. Recuerden siempre lavarse las manos y mantener su sana distancia. Hasta luego.